Muy buenos días para todas y para todos. Como les decía, agradezco muchísimo su puntualidad. En respeto a ella vamos a dar inicio en este momento a este espacio que hemos llamado Diseño Participativo de Estrategias de Autocuidado y Cuidado Mutuo en el contexto de pandemia y pospandemia. Se han inscrito personas de las diferentes sedes y de los distintos estamentos. Esto pues me tiene muy contenta porque nos va a permitir compartir y aprender muchísimo unos de otros. La apuesta de estas jornadas es trabajar juntos en la construcción de oportunidades para el desarrollo humano y la calidad de vida desde las sedes y con las sedes. Entonces, con la mayoría de ustedes me conozco, pero quienes no me conocen, yo soy Connie Granado, soy consultora en promoción de la salud, soy docente universitaria, estoy vinculada a la Dirección Nacional de Bienestar y estamos acompañando el proceso de fortalecimiento de la Universidad Nacional como promotora de salud. Yo quisiera iniciar el espacio con algunas invitaciones. Entonces, primero, pues les comparto las invitaciones. Sé que de las personas inscritas faltan algunas, sin embargo, en respeto a la puntualidad, siempre empiezo en el momento en el que se ha citado. Las invitaciones son, entonces, la primera, quiero invitarlos a tener en qué escribir. Va a ser muy útil para ustedes poder escribir y poder retomar algunas de las cosas que vamos trabajando. Una manera también de participar es interactuar con lo que vamos compartiendo, con lo que vamos reflexionando, con lo que vamos construyendo juntos. Entonces, tener con qué escribir les va a servir y esa es la primera invitación. Va a haber muchos momentos en que tengamos diálogo con nosotros mismos y la posibilidad de mirarnos y allí pues el papel nos va a ser muy útil. La segunda invitación bien importante tiene que ver con que está abierto el espacio. El espacio es un espacio de construcción conjunta, lo hacemos juntos y pueden tener muchas maneras de participar. Entonces, está el chat. Y estaré como muy atenta si hay alguna anotación en el chat y aquí podemos poner preguntas, reflexiones, podemos compartir enlaces, por ejemplo, de experiencias. Lo que queramos ubicar en el chat lo vamos a recuperar posteriormente. Otra alternativa es que ustedes pueden activar su micrófono y pueden sencillamente prender cámara y micrófono y permitirnos compartir y dialogar. Así sea en formato virtual, esto funciona pues bastante bien y podemos intervenir. Ahora les hablo de la metodología, pero en muchos momentos vamos a poder intervenir o vía chat o vía micrófono y cámara. Podemos prender el micrófono o la cámara como queramos, digamos. Todas estas son alternativas. Otra manera de participar, ustedes recuerdan que les mandamos un formato para recuperar un poco sus expectativas y qué esperaban del espacio y qué podrían aportar al espacio. Ustedes nos muestran que tienen algunos recursos muy valiosos que también podemos compartir. La idea es que podamos después circular entre todos los que se inscribieron a estas jornadas esos materiales, esos recursos, esos enlaces. Y inicialmente vamos a tener 3 jornadas, pero la idea es que estos procesos tengan continuidad, son procesos. Y entonces, también esa es otra manera de participar, cuando decimos, bueno, nos vamos a seguir comunicando y quiero compartir este material y que queden abiertos y que podamos tender juntos puentes de comunicación. Algo que nos va a permitir conocernos es que cuando hablemos podamos decir el nombre, la sede y el estamento. Si somos estudiantes, si estamos en la dependencia en que estemos, en la sede en que estemos. Y así, la idea es que finalizando estas primeras 3 jornadas les pueda compartir
un directorio de todos ustedes, de tal forma que podamos tender puentes de comunicación ya no solamente a nivel de sedes, sino a nivel personal. Y entonces decimos, mira qué interesante, tal persona habló a propósito de alimentación saludable, por ejemplo, que es un aporte que está anunciado allí. Y entonces, qué rico poder contactar a esa persona y que me dé más información, por ejemplo. Entonces, ese va a ser otro elemento. Al finalizar, les quiero contar que estas presentaciones que yo utilizo como guía son para ustedes y se las voy a compartir. Hago un documento completo con las sesiones, con lo que logramos en las sesiones, con los retos, con los enlaces, con toda la información que surge en el chat, que vamos a estarla recogiendo, de tal manera que esto va a ser un material que ustedes puedan retomar junto con la grabación. Entonces, esa es la primera invitación. Segunda invitación, les voy a contar la metodología. Y entonces, yo trabajo con una metodología que me resulta fascinante, que se llama aprendizaje experiencial participativo. ¿Qué tiene de interesante esta metodología? Que toma como base la experiencia de las personas, de todos ustedes que están con nosotros hoy. Y abrimos espacios de conversación que nos permiten aprender unos de otros. Ese conversar resulta pues grato, entonces no importa que estemos en formato virtual, les garantizo que puede funcionar muy bien y podemos disfrutar el espacio, dialogar y cada cual como quiera, con o sin cámara. Esta metodología nos habla de procesos. No es un instante, no es un momento, son procesos en los que vamos construyendo. Por ejemplo, cuando yo les digo, vamos a seguir compartiendo enlaces, vamos a tender puentes de comunicación, estamos pensando no solamente en el momento presente, sino estamos pensando en momentos siguientes, en donde podemos seguir proyectando y trabajando juntos. Entonces, hablamos de procesos. Procesos en los que también vamos a abrir espacios de reflexión y la apuesta allí es sentir y pensar juntos, aportarnos, ampliar la percepción, recuperar aprendizajes. Fíjense que ejercicios tan sencillos como leer lo que ustedes escribieron antes, que lo recuperé y ahora se los voy a mostrar en pantalla, en el formato, ya le permite a uno ampliar la mirada y ver cosas, conocer cosas que no sabía antes. Y la idea es que podamos tener una actitud reflexiva, una observación reflexiva de todo el proceso, de tal manera que vamos construyendo juntos aprendizajes. Entonces, para estos espacios de reflexión, les traigo información actualizada, les traigo materiales, les traigo algunas sugerencias metodológicas, pero la idea es que eso facilita y orienta un proceso en el que participamos juntos. El diálogo con la teoría y con la información actualizada también es importante y es potente porque nos permite aprender. Mucho ahora van a ver lo que nos relataban de expectativas y quienes no alcanzaron a llenar el formato van a poder decirlo por el micrófono, qué esperan que pase, pero la idea es que muchos decían, queremos aprender y queremos aprender sobre distintos temas, ahora lo ven, en especial todo lo que tiene que ver con procesos participativos, por ejemplo. Entonces, la idea es que podamos dialogar con la teoría y allí pues mi función es traer información muy actualizada, pero sobre todo recursos para profundizar, sugerirles dónde también pueden encontrar información que nos permita profundizar. Y esta metodología también nos reta a que busquemos oportunidades de aplicación en la vida cotidiana. Fíjense que esa es una motivación que prácticamente tenemos todos. Cómo esto que vamos a aprender juntos, cómo esto que vamos a construir juntos, que vamos a sentir y pensar juntos nos va a servir en la vida cotidiana, porque la idea es que al aplicar seguimos aprendiendo y si volvemos a dialogar, pues podemos seguir aprendiendo juntos. Esa es la idea de la metodología. Y entonces conversar es importante,
reflexionar es importante, permitirnos sentir y pensar es importante, y abrir esos espacios de encuentro para compartir, identificar recursos, compartir aprendizajes y ampliar la perspectiva. Siempre el diálogo, el encuentro con otros, y fíjense la riqueza que tenemos cuando ustedes son o estudiantes o profesores o empleados administrativos, están desde distintos lugares de vinculación en la universidad, pero también están desde distintas sedes, con experiencias distintas, con experiencias diversas. Y entonces, ¿cómo podemos nosotros aportar? Y allí tengo otro elemento, y es cuando nosotros trabajamos con esta metodología, de alguna manera la idea es que tengamos herramientas para aportar a estrategias de alcance comunitario. ¿Por qué? Porque esta es una realidad compleja, las realidades de crisis nos confrontan con fuerza, son realidades complejas que nos llevan a que podamos construir juntos para poder lograr los cambios necesarios, para poder dar respuestas oportunas, para poder aprender de las dificultades. Y las estrategias de alcance comunitario, como ahora van a ver, están profundamente relacionadas con las estrategias de alcance individual, pero necesitamos ser multiplicadores, ser coproductores de salud, coproductores de bienestar, coproductores de calidad de vida. Y en esta invitación en la metodología, la invitación que también les quiero hacer es que nos pongamos como centro y pensemos en nuestro autocuidado, aprender a cuidarnos como una posibilidad que favorece y fortalece la oportunidad de cuidar a otros y establecer formas de relación de cuidado mutuo. Y entonces esa es la otra invitación. La invitación número 3 tiene que ver con que inicialmente les voy a proponer 3 sesiones, que es a las que ustedes se inscribieron. Entonces, la primera, vamos a trabajar sobre un concepto de salud particular, que ahora lo vamos a retomar, y vamos a tener la posibilidad de mirar, aproximarnos a unos elementos de contexto en distintos niveles. Entonces, nuestra sesión hoy vamos a trabajar sobre el contexto y concepto de salud. La siguiente sesión, la excusa para pensar juntos, va a ser el papel de las universidades. Y allí vamos a ver todo lo que podemos hacer como universidad, pero también en nuestra sede, en nuestro espacio, en nuestro ámbito de incidencia inmediata. Y les quiero proponer que en la tercera sesión trabajemos todo lo referente a desarrollo humano, emociones y estilos de vida en todos estos contextos. Los temas están bastante conectados con las necesidades identificadas, pero también con lo que pude ver en el formulario. Entonces, las necesidades identificadas en el diálogo con las sedes, pero lo que pude ver en el formulario que ahora se los muestro. Como les decía, estas 3 sesiones que yo digo que son iniciales porque la idea es que el canal de comunicación quede abierto y podamos seguir comunicándonos y, si es necesario, programar otros momentos de encuentro, que tengamos puentes de comunicación no con nosotros, no con la Dirección Nacional de Bienestar necesariamente, sino entre ustedes, entre las sedes y entre ustedes como personas, Camilo, Carolina, Diana, Carolina, todos los que están en sala, Ana Milena, todos los que están en sala que digan, mire, realmente me gustaría hablar con Camilo porque me parece bien interesante lo que están haciendo en su sede. Esos puentes de comunicación nos van a permitir seguir construyendo conocimientos, apoyarnos en procesos colaborativos y sinergias que abran realmente posibilidades para la salud, el bienestar y la calidad de vida. Por eso yo les preguntaré cuando terminemos nuestras 3 sesiones iniciales si ustedes están de acuerdo con todo lo que les voy a compartir y el material y enlaces que les voy a compartir, les compartiría el directorio de asistentes. Cuando nos inscribimos, creo que pensamos, hay muchas cosas en común, que uno dice, oiga, esto que estamos viviendo es como igual, hay cosas difíciles que estamos viviendo. Y desde allí compartimos retos. Y
quiero hacer esta reflexión dentro de estas invitaciones para que pensemos que estamos en condiciones similares y nos podemos aportar. Compartimos retos, pero fíjense que eso es igual, pero es muy distinto. Por eso es tan importante que abramos estos espacios para dialogar y estos espacios para conversar, porque pues no estamos en el mismo barco. Realmente vivimos la situación muy distinto si en este momento de nuestra vida estamos en Bogotá o en algunos sectores y localidades de Bogotá, o si estamos en San Andrés, o si estamos en cualquiera de los lugares donde están ubicadas nuestras sedes, ¿cierto? Entonces, es igual en cuanto a los retos, quizás, pero es muy diferente. Y por eso es tan importante esta cuarta invitación, aportarnos para ampliar la comprensión y recuperar aprendizajes. Porque fíjense que algo muy enriquecedor es ver que hemos aprendido y logrado cosas en este tiempo, y cuando compartimos lo que hemos aprendido y logrado, se instala también esa posibilidad de seguir logrando cosas juntos. Entonces, ya en esta última invitación les quiero plantear la importancia que ese bienestar individual que nace en nosotros, resulta, algunos de ustedes habrán sido formados en carreras del área de la salud, y normalmente algo que suele pasar es que uno prioriza la salud de los otros y aprende desde su formación a que la salud del otro, yo estudié para aportar, yo estudié porque quiero aportar, pero definitivamente el bienestar individual y comunitario están íntimamente relacionados. Nosotros podemos proyectar oportunidades para ese bienestar, y este momento tan difícil que estamos viviendo a nivel global, a nivel nacional, a nivel de nuestras sedes, de nuestros contextos inmediatos, es un momento direccionador. ¿Qué es un momento direccionador? En el que las decisiones que tomemos pueden orientar hacia una u otra consecuencia, y si nosotros decimos, bueno, quiero que este momento direccionador realmente potencie cosas positivas, pues nosotros podemos hacer la diferencia para nosotros y para los otros, por ejemplo, en prácticas de autocuidado y cuidado mutuo. Hasta acá, todas las invitaciones. Y quisiera invitarlos primero, antes de hacer este ejercicio que les quiero compartir, ¿cómo se sienten con las invitaciones? ¿Nos motivan las invitaciones? ¿Nos llama la atención conectarnos con esa metodología, con esa manera de funcionar para estas sesiones? ¿Alguien quiere prender su micrófono? Control de... Toma la mano. Motiva totalmente, doctora Connie, yo te lo digo porque me tienes aquí conectada desde que saludaste con tu voz, con tu emoción, que creo que es muy importante en este contexto de lo remoto, así que muchísimas ganas de escuchar, de aprender, y me gusta mucho que desde que inicias das las posibilidades a diferentes canales de participación como el chat, el micrófono, la cámara, y especialmente pues en este caso que tengo una condición de discapacidad visual me parece muy pertinente que potencies esos espacios de participación para que se dé un ambiente equitativo. Gracias, y muy animada de estar aquí y agradecer digamos que este tipo de eventos son muy especiales, pero también hay personitas que hacen que uno esté aquí. Entonces, por ahí un saludito a Elena Gutiérrez, nuestra psicóloga de salud, a la doctora Carmen, que siempre hacen estas invitaciones. Un abrazo. Hola, Isa. Cristina, qué rico, eso es lo que quiere un ambiente de compartir y camaradería. ¿Alguien más quiere? Sentí por ahí un micrófono, otro micrófono. Prendan su micrófono con tranquilidad y tomen la palabra. Somos poquitos, realmente podemos conversar. Bueno, mientras se animan, vamos a pensar en la imagen que les puse. Voy a ver si se ve bien. Si se ve bien, sí, señora. Gracias. Y entonces dice la palabra Zoom. Y entonces, ¿en qué pensamos cuando pensamos en un Zoom? En hacer Zoom. ¿En qué pensamos? ¿Qué se nos viene? ¿Cómo? Aumento. Aumento. Y entonces uno coge el celular y dice, uy, ese pajarito está lindo, muestra a ver si le logro sacar una foto, y abre los deditos, hace un zoom que nos permite ver más grande.
Súper. ¿Qué más? ¿Qué más nos permite? Porque nos permite ver más grande, pero nos permite otras cositas. ¿Qué nos permite? Acercarnos. Acercarnos, muy bien. Nos acercamos, nos alejamos y desde allí, fíjense, la perspectiva es distinta. Si yo estoy bien pegadita al computador, los veo más a ustedes si estoy, veo todo el lugar en el que estoy, ¿cierto? Puedo incluso ver la ventana y ver lo que hay por fuera. Entonces, el acercarnos y el alejarnos nos permite tener perspectivas diferentes. Por eso es tan importante podernos acercar y alejar. Y entonces, juguemos, juguemos, juguemos. ¿Qué ven ahí? El que quiera, ¿qué ven ahí? Lluvia de ideas. Puede ser el cabello de alguien o el Sí, lomo de un dinosaurio. eso, lluvia de ideas. Un zorrillo de espalda. Muy bien, muy bien. La cresta de un gallo. La cresta de un gallo, un zorrillo de espalda, el cabello, de, por ejemplo, de Carlitos en el brazo. Llamas. ¿Qué más? Yo vi otra cosa, pero no la alcancé a coger. Como llamas, como... Como llamas. Sí, podría ser fuego también. Y entonces habíamos dicho que el zoom nos permite alejarnos. Ahí estamos lejitos. Estamos lejos, por eso se ve pequeñito. Ahora nos vamos a acercar, 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 acercar. Y nos acercamos. Prueben sus hipótesis y planteen hipótesis. Estamos cerquita. ¿Qué vemos ahí? Una estrella de mar. Sí, podría ser una estrella. ¿Alguien da más? Porque vemos los detalles. Podría ser otra cosa. El acercarnos. Como el esquema del fuego. Sí, podría ser. Pues nos evoca la idea del fuego también. Y entonces, fíjense que tenemos informaciones diferentes. Y entonces, allí la invitación es que nos acerquemos, nos alejemos, miremos perspectivas. Yo les decía que es igual pero distinto, que lo estamos viviendo cada uno distinto desde su vida cotidiana. Y entonces el compartir perspectivas nos va a resultar enriquecedor. Y también este ejercicio al que los invito nos lleva a pensar que la realidad no es una, no existe una realidad, sino existen lecturas y perspectivas. Y entonces, vamos a volvernos a alejar, pero vamos a ver qué vemos. Y entonces, ¿quién había dicho que podía ser la cresta de un gallo? ¿Quién? Yo no me acuerdo quién había dicho que podía ser Yo Camilo. dije. Sí, yo dije. Listo, Camilo. Y entonces uno dice, uy, sí, es la que está de un gallo. Y ahí piensa que se agotó la realidad. Y entonces dice uno, mire que sí hay una verdad, que era la mía, ¿cierto? Porque probamos hipótesis, probamos lecturas, es muy importante esa posibilidad de permitirnos hacer lluvia de ideas, porque las lluvias de ideas nos permiten ver distintas posibilidades, ¿cierto? Pero aquí hay otra invitación, y es a no sentir que hay una realidad. Y entonces podemos seguir, claro, es un gallo, era la cresta de un gallo, pero hay más en esa realidad. Y entonces, cuando analicemos allí, entonces, yo les voy a sugerir muchos textos, materiales, muchos de ellos que en PDF pueden conseguir y otros pues que les llame la atención. Por ejemplo, esta secuencia que estoy utilizando es de Banyai Isban, es un ilustrador noruego que tiene varios libros, es un ilustrador que tiene distintos libros, algunos de ellos como Zoom, que es este, y Rezoom, que le permiten a uno trabajar complejidad, pensamiento complejo. Acuérdense toda la propuesta de Edgar Morin y la introducción al pensamiento complejo que nos dice, mire, la realidad no es tan sencilla, tenemos que lograr ampliar miradas y perspectivas para entenderla en su complejidad. Y entonces, hay un gallo, pero hay un contexto. Y hay un contexto en donde pueden haber
otra cantidad de elementos, incluso seres vivos. Y entonces nos podemos alejar tanto cuanto nos permita comprender. Eso quiere decir que tenemos que conectarnos con los contextos y que cuando nos conectamos con los contextos podemos ver más y tener una mayor comprensión y, por tanto, un mayor poder transformador. Cuando trabajemos el concepto de salud y activos en salud, me voy a detener en esto, pero quiero nombrarlo aquí, porque normalmente cuando pensamos en salud no tenemos esa mirada compleja. Miramos la puntica del iceberg, no miramos más, y no somos nosotros, es como nos han formado. Y entonces esta posibilidad de tomar distancia y de tener unas lecturas más comprensivas, por ejemplo, aquí yo les tengo una piecita de rompecabezas en donde digo, tenemos que tener en cuenta activos y recursos. ¿Qué son activos y recursos? Muchas de las cosas que ustedes compartieron ahora y que les voy a mostrar en el formulario y que pueden compartir también con el micrófono, que dice uno, mire, esto le aporta a la salud. Este círculo de la palabra que hacemos en nuestra sede le aporta a la salud, es un activo en salud. Pero también tenemos que mirar las necesidades, los riesgos, pero una mirada comprensiva que nos permita realmente tener un mayor poder transformador al ver más. El aproximarnos nos permite ver la complejidad de la realidad de esos otros con los que interactuamos y qué nos sirve para conocer un poquito más de cerca. Entonces yo les decía, con el celular ampliamos, achicamos, ¿cierto? Hay estrategias que nos sirven para conocer un poco más de la realidad de estas personas con las que interactuamos o para conocer un poco más del contexto. Entonces hay distintas metodologías que nos dan mucha información, por ejemplo, metodologías cualitativas le permiten a uno comprender, las cuantitativas le dan a uno como una foto de la realidad, pero las cualitativas le permiten comprender por qué pasa lo que pasa y cómo pasa lo que pasa. Y hay algunas metodologías más en contacto y en contexto de lo individual que nos permiten comprender a las personas, y entonces hablamos de los espacios de entrevistas, de los espacios terapéuticos, de los espacios de encuentro con el otro individual o con grupos específicos, en donde al dialogar, al conversar, podemos comprender y ver un poco más. Y esto, pues, esta invitación, la idea es que nos conecte con nuestro poder transformador desde esa posibilidad de una comprensión más amplia. A quienes pudieron contestar les agradezco el formulario porque me permitió hacer un análisis preliminar de lo que podrían esperar encontrar y también de los recursos. Fíjense que solamente eran 4 preguntas. 2 de ellas, las que están en fondo naranja, correspondían a aporte de este evento a ustedes, pero de ustedes al evento. Esas son las 2. Y las 2 del centro, las de fondo azul, hacían referencia a recursos, recursos y aprendizajes con los que ustedes cuentan y con los cuales nos podemos beneficiar todos. Y entonces vamos a mirar las preguntas en detalle con las respuestas en detalle, invitándolos muy especialmente a que prendan su micrófono o a que escriban en el chat lo que quieran, pero rico que prendan el micrófono y puedan enriquecer esto quien no pudo llenar el formato. Entonces, lo que esperaban del espacio. Esperaban muchas cosas del espacio, perdón, esta primera pregunta es al espacio. Entonces, lo que querían aportar al espacio, lo que podrían dar al espacio. Y entonces fíjense que allí muchos de ustedes, la mayoría, hablaban de su experiencia. Por eso, perdón, le bajo el volumen al celular para que no nos incomoden. Entonces, esto le da mayor valor y peso a que, por favor, quienes tienen experiencias, por ejemplo, autocuidado en la alimentación, inclusión, la inclusión como estilo de vida, actividades que hayan realizado, actividades en torno a las emociones, bueno,
que su experiencia la puedan en algún momento compartir. Pero fíjense, esto en este primer punto, aporte al espacio, su experiencia allí, ustedes la identifican como importante y que nos puede aportar. Ahora sí, aporte del espacio. Y allí ya hay una variedad. Uno tiene que ver con todo lo que tiene relación con herramientas, estrategias, metodologías, que espero darles no solamente unos elementos iniciales, sino recursos en donde pueden encontrar muchos más elementos, pues porque no vamos a tener sino inicialmente 3 espacios de encuentro. Entonces, fíjense que todas las que están en azulito tienen que ver con metodologías, estrategias y herramientas. Las que están en rojo tienen que ver con que nos podamos aportar juntos pautas para el autocuidado en salud mental en estos tiempos difíciles, en donde tenemos el contexto de pandemia, pero también tenemos el contexto social y nuestro paro nacional y todas las complicaciones derivadas de allí. Y entonces, ¿cómo podemos aportarnos a nivel de pautas de autocuidado? Y fíjense que hay otro que está en verdecito, que nos proponía, mire, qué rico que podamos encontrar la posibilidad de articular y construir colectivamente. Literalmente dice articulación y construcción colectiva de nuevos saberes. Voy a terminar las respuestas y les doy la palabra. Todo esto, que sí nos puede aportar el espacio, nos implicará pues una construcción colectiva. Se potencia si logramos procesos colaborativos posteriores que no se agoten en estas 3 sesiones y que podamos tender puentes de comunicación. Ahora, fíjense que hay en las respuestas que yo les decía que las azulitas tenían que ver con recursos, los de fondo azul. Una de las preguntas nos hablaba de estrategias elaboradas desde las sedes. Entonces, eso que se constituye en una experiencia nuestra, porque desde nuestra sede, al enfrentar la pandemia, enfrentar el paro, hemos aprendido esto y esto y esto y esto. Eso lo podemos poner en común, ¿cierto? ¿Y qué aprendizajes podemos rescatar? Y entonces allí leo sus respuestas: el apoyo psicosocial, la cultura de autocuidado, el uso del aplicativo Estamos Contigo, que no lo conozco y quizás, como es mi caso, otras personas no lo conozcan, y qué rico que quien puso esas respuestas pues nos pueda compartir. Las mesas de diálogo con los y las estudiantes del movimiento estudiantil y voceros de la Casa Programa como pilotaje de cómo sería el retorno, y entonces estos espacios de reflexión. Fíjense los aprendizajes tan potentes que están allí, los que quizás no estén puestos, pero que ustedes estén pensando, miren, desde mi sede y desde mi lugar está esto o lo otro. Y en recursos de aprendizajes, que era la otra pregunta específica, yo los dividí en 2. Uno, lo que tenía que ver con redes de apoyo, en donde la mayoría de los que respondieron hablaban de familia y amigos y esas redes de vínculos cercanos. Y otros hablaban de aprendizajes vitales y profesionales. Hasta ahí, entonces, retomando su formulario, pero también retomando sus voces en este momento, quiero pedirles, por favor, si alguien quiere compartir eso que nos decía, miren, yo lo puedo aportar en este espacio de encuentro. Los aprendizajes en el apoyo psicosocial en este momento, sobre la cultura de autocuidado, el aplicativo, las mesas de diálogo. ¿Alguien quiere contar esas otras alternativas que quieran compartir con quienes están en este momento con nosotros? Prendan su micrófono con tranquilidad. ¿Alguien quiere compartir algo más? Contarnos un poquito del aplicativo, por ejemplo, yo no lo conozco, contarnos un poquito de las mesas de diálogo. Yo, profe Connie, Ay. que nadie. Entonces, recuerda nombre, sede y estamento. Gracias. Sí, yo soy mi nombre es Gloria Paulina y soy de la sede de La Paz. Sí. Acompañamiento integral.
bienestar universitario. Ok, sí, contando un poquito sobre lo que pasó con las mesas de diálogo, los estudiantes en la sede de La Paz, a raíz o en el marco del paro nacional, organizaron conformaron un movimiento estudiantil y a su vez cada uno de los programas académicos, los estudiantes nombraron un vocero, ¿bien? Entonces, desde la semana anterior, perdón, 2 semanas anteriores, los estudiantes que hacen pues parte de los movimientos y las vocerías empezaron a tener unas mesas de trabajo para conversar pues todo lo concerniente a las temáticas que se derivan del paro nacional, pero también conversar sobre algunas reflexiones que han hecho sobre el modelo pedagógico en la sede, sobre cómo sienten que están funcionando los programas en la sede. Y desde nosotros, mejor desde mí, lo hablo desde mi experiencia, fue bastante interesante ver ese empoderamiento que los y las estudiantes tienen, porque empiezan a mostrar su voz, ¿no? Ellos empiezan como a expresar todo las reflexiones que suscitan este momento del paro nacional, y es supremamente importante que la sede como tal abra esos espacios para que no sean unas conversaciones alejadas que están teniendo los estudiantes, sino que se abran los espacios de conversación para que sean escuchadas. Y eso a mí me parece supremamente valioso, porque como tú lo decías al comienzo, entonces empezamos a darnos cuenta qué es lo que le pasa a los y las estudiantes, cómo están viendo la realidad, cómo están haciendo lectura del contexto, pero también qué es lo que están proponiendo. Y eso desarrolla un montón de cosas, de autocuidado, de habilidades para la vida. Tengo que reconocer que yo tuve unas cortas conversaciones con ellos y me sorprendía enormemente como cuando comienza el paro los escuchaba que ellos se cuidaban un montón, no sé, había alguien que antes de que salieran les echaba alcohol como si fuera agua bendita, están súper organizados y tienen como pequeños comités al interior del movimiento. Entonces a mí me parece que compartir esa experiencia, y yo sé que creo que está por ahí Oriana, que es una de las chicas que hace parte del movimiento del Círculo de Mujeres. Entonces a mí me parece que esto que hacen los estudiantes, que sé que pasa en muchas sedes porque hay movimientos estudiantiles en todas las sedes, pero aquí cómo surge a raíz del paro nacional y cómo los vemos organizados, empoderados, me parece que es supremamente importante. Entonces era eso por eso puse eso de mesas de diálogo, lo que nos pasó en la sede de La Paz. Laura, muchas gracias. Fíjate, tan profunda la reflexión que tú haces a partir de la experiencia, porque nos evidencia los estudiantes, la comunidad universitaria tiene unos recursos, y tú decías, tienen una voz, los estudiantes tienen una voz, tienen una perspectiva, y cuando se da la posibilidad de escuchar y de entender, uno dice, oiga, qué sorpresa, mire esa forma de organización tan interesante. Y entonces el diálogo, cómo nos puede abrir la ventana para comprender muchas cosas. Entonces, estas mesas de diálogos potentes desde la sede de La Paz, pues son una experiencia interesante en la que ustedes podrán profundizar y se podrán seguir escribiendo. Pero como esta, sé que hay muchas otras experiencias que los invito a que sigamos compartiendo. Estamos hablando de un contexto complejo en donde tenemos unos estudiantes empoderados, unos estudiantes organizados, unos estudiantes que dialogan con la institución y que tienen también unas perspectivas que les permiten avanzar. La idea desde promoción de la salud y como para ir entrando un poco en el tema ¿se acuerdan que les decía que íbamos a dialogar también un poquito con la teoría y con los conceptos de salud y promoción de la salud y demás? Fíjense que la promoción de la salud no siempre se entiende, y les cuento
que en mi experiencia como consultora en promoción de la salud en distintos países, no solamente en Colombia, quienes menos lo entienden suelen ser los profesionales de salud, porque la formación suele ser muy biomédica. Oriana nos está pidiendo la palabra y enseguida se la doy, solo acabo la idea. Y entonces suele ser muy biomédica y entonces nos enseñan a pensar en P&P como si fueran lo mismo, pero no logramos ver la potencia tan grande que hay tras iniciativas de promoción de la salud. Y por eso parte de las herramientas que les voy a compartir tienen que ver cómo trabajar desde promoción de la salud. Lo que está en pantalla son algunos elementos desde la base en la construcción y diseño de estrategias de promoción de la salud. Oriana, Carolina, toma la palabra, por favor. Te escuchamos. Gracias. Bueno, yo iba solamente a comentar que también, o sea, de parte del movimiento estudiantil en el que hago parte y también del Círculo de Mujeres, pues también observamos un apoyo en bienestar universitario y en salud, sobre todo porque nos dieron, digamos que capacitaciones sobre primeros auxilios justamente cuando estábamos en las manifestaciones. Entonces pudieron entrar chicos de salud, del comité de salud del movimiento estudiantil. Entonces digamos que se informaron más sobre si llegaban a suceder ese tipo de cosas, accidentes que pasan en las manifestaciones. Además de que también hubo, digamos que, una interacción a nivel territorial, departamental, con también el Comité de Derechos Humanos departamental. Entonces también se llevaron esos diálogos que son súper importantes y promueven la salud. Ya era eso, gracias. Gracias, Oriana, porque además de complementar la reflexión, nos llevas a pensar en otro elemento importante y es la vinculación con el territorio. Esa vinculación con el territorio en el que está inserto la universidad y cómo la posibilidad de aportar al territorio, pero del territorio aportar también a la formación y a la universidad, y cómo esa comunicación bidireccional entre el territorio y la universidad en cualquiera de sus sedes es importante. Y tú hablaste también cómo se les ofreció y tuvieron la posibilidad de tener una formación, y eso me trajo a la mente sobre otro espacio de formación del que habíamos hablado en otro encuentro con las sedes, y es, a veces en estos contextos necesitamos formarnos en temas específicos. Tú nombraste primeros auxilios, por ejemplo, y en otro espacio se había hablado cómo era necesario que la formación en el uso de nuevas tecnologías estuviera al alcance de todos, porque estamos asumiendo un reto, por ejemplo, bien importante, en donde el adecuado uso de la tecnología nos puede facilitar procesos comunicativos. Entonces, esta intervención también nos lleva a pensar en necesidades puntuales de fortalecimiento de la capacidad. Muchas gracias, Oriana. Bueno, aquí sigo llevándolos a pensar en promoción de la salud, pero les puse un dibujito de fondo de unos nodos interconectados y de unas piezas de complemento para pensar cómo en la promoción de la salud emancipadora, de la que les voy a hablar en un momentico, esas capacidades individuales y comunitarias necesitamos potenciarlas y fortalecerlas. Hemos hablado de esos chicos empoderados, por ejemplo, en la sede de La Paz, que cuentan con una organización interna que les está permitiendo afrontar unas dificultades particulares derivadas del paro, por ejemplo. Pero también tenemos que ver cómo esas capacidades individuales y comunitarias se potencian entre sí. Y entonces necesitamos ampliar esa posibilidad de hacer camino juntos y de complementarnos, en donde en esas posibilidades esté presente toda la comunidad universitaria. Entonces, por eso me alegró tanto cuando vi quienes estaban participando en el espacio, porque dije, bueno, tenemos de los distintos estamentos, tenemos de las distintas sedes, y esto nos permite tener semillas que puedan gestionar procesos colaborativos desde distintos lugares. En estos temas uno puede hacer lo mismo que hicimos con el Zoom, lo mismo que hicimos con el Gallo y el Zoom de Bayay Isbar. Uno puede hacer distintas lecturas. ¿Qué es importante?
que no sintamos que nuestra intervención se agota en una de las lecturas, sino que la invitación a mirar desde una lectura compleja y de ampliar perspectivas y miradas es importante. Entonces, ¿por qué les puse esta lupa aquí y por qué les puse allí de una imagen pequeñita de nuestro paro? Porque nosotros podríamos focalizar nuestra mirada y decir, bueno, ¿esto cómo nos afecta? Y cómo podemos puntualmente centrar nuestro interés allí. O cómo podemos también mirar cómo esto tiene un contexto. Y acuérdense que de alguna manera cuando nosotros ampliamos la mirada podemos comprender más e incidir más, y eso jamás lo logramos solo. Lo logramos cuando las miradas de otros nos permiten ampliar la nuestra. Y entonces, otra lectura muy interesante, por eso hoy les quiero proponer que nos detengamos un momento a mirar el contexto global. Y allí les traje sencillamente alguna información actualizada y algunas imágenes para mirar el contexto global, porque esa es otra lectura. Una lectura que, fíjense que de alguna manera no se toca mucho. En las estrategias de intervención que se hacen en nuestro país y en general desde los estados, la mirada está más centrada aquí. Y entonces, fíjense que desde aquí ya nos imaginamos y decimos cuáles son las medidas que hay que tomar. Si nosotros miramos el contexto, decimos, cómo los modelos de desarrollo y cómo el capitalismo está influyendo y cuáles son las causas de que esto que está aconteciendo en Colombia o lo que está aconteciendo en el mundo suceda. Y si miramos no solamente los efectos directos, sino los efectos indirectos, y si vemos qué aprendizajes tenemos de esto que nos está pasando como humanidad, quizás tenemos otra perspectiva, ¿cierto? Pero también podemos seguir jugando con distintas perspectivas. Y podemos meternos al contexto específico y particular y aportarnos desde las miradas, desde las sedes. Y entonces, las distintas universidades en las regiones donde están nuestras sedes, pero también nuestra universidad en donde está en Colombia. Y desde allí las distintas realidades, y desde allí las distintas perspectivas, y desde allí las distintas experiencias. Entonces, por ejemplo, que en este momento Oriana nos contaba desde esa experiencia del Círculo Mujeres y la participación estudiantil, y Laura, por ejemplo, nos contaba del empoderamiento de los estudiantes y cómo podemos conocer, al conocer esas experiencias y aprender, no solamente de los logros, sino de las dificultades, pues podemos tener otras perspectivas. Y si dialogamos con las personas y sus realidades, con sus necesidades particulares, con recursos, aprendizajes de todo lo que es nuestra universidad, pues podremos tener una perspectiva rica. Por eso estas jornadas y por eso estas invitaciones. Y si nos soñamos desde una oficina de estrategias y decimos, oiga, no, pero mire que no compacan tanto, quizás es porque la manera de construir estrategias no es desde una oficina, no es para la gente, sino es con la gente. Y por eso la propuesta es trabajar modelos participativos dentro de otras jornadas que no corresponden específicamente a esta que estamos desarrollando, pero que los invito también, que vamos a trabajar en la formación de líderes promotores de salud. Vamos a profundizar todo lo referente a modelos participativos. Pero aquí vamos a conocer un poco la importancia de que las estrategias de afrontamiento sean construidas participativamente, que quizás es una de las falencias cuando hagamos como una mirada del contexto, es una de las falencias que se tienen. Y cuando hagamos una reflexión en el siguiente encuentro sobre el papel de las universidades, vamos a ver que también quizás allí hay una debilidad que necesitamos abordar. Entonces, pensar en estrategias construidas participativamente, pero fíjense que allá hay un elemento importante en las letricas aguamarina y es, no le estamos apuntando estrategias construidas participativamente para no contagiarnos solamente, estrategias participativamente pensando en la calidad de vida y oportunidades para el desarrollo humano, para la salud y la vida, porque
si nosotros pensamos realmente lo que es salud, evitar contagiarnos no es suficiente para estar saludables. Y entonces allí las estrategias tienen que ir mucho más allá del lavado de manos, el acceso al gel, el acceso al alcohol o la distancia. La idea es movernos, movilizarnos de lo que nos preocupa a todos, de lo que está pasando, hacia lo que podemos entonces hacer juntos, recuperando lo que hemos aprendido y lo que hemos logrado. De tal manera que la expectativa, ahora les cuento un poquito la mía, es que en estos espacios que compartimos podamos construir secuencias recursivas, es decir, al escucharnos, al aprender, al tender puentes de comunicación, al decir, bueno, ya sé con quién me voy a comunicar en tal sede, ya sé qué documentos, a qué material puedo acceder, podamos en esas secuencias recursivas sentir que avanzamos con mayores claridades hacia lo que sí podemos hacer. El problema que tienen las crisis, entre otros problemas, es que normalmente uno queda atrapado no en secuencias recursivas, sino en espirales que lo llevan a sentir que cada vez hay menos que hacer y menos posibilidades, y empieza uno a instalarse en uno a nivel individual y a nivel comunitario se empieza a instalar desesperanza y decir, no, definitivamente esto está muy difícil. En Colombia se percibe esta sensación de dificultad que les ilustré con la flechita roja mucho más cuando, como si fuera poco el virus y como si fuera poco que empieza la primera ola, la segunda ola, la tercera ola y cada vez logramos menos porque cada vez estamos más desbordados, dice uno, bueno, complicadísimo. Pero entonces aparece toda nuestra crisis social y decimos, no, complicadísimo. La idea es que, claro, es complejo, fíjense que complicado es distinto a complejo. Complicado dice uno, muy difícil, cuando uno dice complejo dice, tiene muchas aristas que necesito entender para saber por dónde empezar, por dónde dar los primeros pasos, cómo unir esfuerzos, cómo lograr procesos colaborativos. Y eso es lo que nos permite construir secuencias recursivas en donde nos complementamos, encontramos aprendizajes de las dificultades. Decimos, mire, esto nos está costando mucho trabajo, ¿cómo lo vemos? Y desde lluvias de ideas como esa primera que hicimos cuando empezamos a jugar, empezamos a encontrar que sí hay posibilidades y sí hay recursos y sí hay oportunidades y no tenemos que nosotros hacer todo, por ejemplo, o desde la academia o desde el bienestar, sino que, como muy bien nos decía Laura, los estudiantes tienen una voz también. Y los otros miembros de la comunidad también tienen una voz que puede aportar. Esta frase de Eduardo Galeano me parece bellísima a propósito de lo que les estoy diciendo. Si alguna vez la noche de nuestra vida es demasiado oscura, aprendamos a volar como si fuéramos murciélagos, pero no dejemos de volar. Y entonces esa es una invitación potente en los momentos de crisis. ¿Cómo podemos seguir volando y cómo podemos seguir aprendiendo juntos? No sé si hay algún comentario antes de empezar a profundizar en los conceptos y las estrategias derivadas de los conceptos. Prendan su micrófono con confianza si alguien quiere hacer un comentario hasta acá. Sí, profe Connie, otra vez yo. Pues, Pero primero decirte que soy Gloria, no Laura. ay, Dios mío. Gloria Paulina. Tranquila, es que yo sé que se puede estar escuchando y mal. Ya. Tengo problemas con mi conexión. Nada, viendo un poco el espiral que tenías, el túnel que tenías en la diapositiva anterior, como que venía a mi recuerdo lo que les pasa a los chicos cuando vienen a los espacios de primera escucha, o lo que nos pasa a nosotros mismos cuando estamos en espacios terapéuticos, ¿no? Y es como sentimos así, como ese túnel, esa espiral que tal vez no tiene salida, pero el balón de la palabra y de la conversación, ¿no? El valor como de desanudar todo eso con lo que a veces los chicos llegan a los espacios de primera consulta y lo siente uno así, en esa espiral tan fuerte y
y cómo ellos mismos desde la palabra y desde observarse y escucharse logran encontrar como ese hilo para salir del túnel. Entonces, nada, cuando vi eso y te escuché también, como que vino eso en mi cabeza y fue la importancia de lo que nos pasa, de no solamente estar con otros, sino el poder de la conversación y de la palabra. Gracias, Gloria. Muchas gracias, porque es la palabra y es el diálogo y es el encuentro lo que nos permite construir esas secuencias recursivas, lo que nos permite encontrar alternativas y avanzar hacia posibilidades. Muchas gracias, Gloria. Voy a pasar rápidamente por conceptos, pero por favor, interrúmpanme cuando necesiten, cuando no se entienda. Voy a tratar de ir rápido por los conceptos para que podamos volver a encontrarnos en otras preguntas que les tengo más adelante. Aquí, ustedes van a encontrar en el chat otra posibilidad para jugar distinta. Vamos a pensar en salud y vamos a pensar en palabras que asociemos con salud. Entonces, ténganlas en la mente. Angélica, por favor, nos ubicas en el chat. Van a encontrar un enlace en el chat. Entren por Sí, señora. y van a tener una sola oportunidad para escribir una palabra que asocien con salud. Porque somos muchos, en este momento estamos 46 y 46 palabras sería excelente. Por favor, cada uno escriba una palabrita, los 46, escribamos una palabrita, para que veamos qué estamos asociando con salud. Yo voy a dejar de compartir esta nube de palabras. Quienes ya han trabajado con ella, es muy bonita, porque resulta que la palabra más grande es aquella que se repite más veces. Entonces, en este momento, la mayoría de ustedes está asociando salud con bienestar, con tranquilidad, bienestar integral, tranquilidad, son las que más, pero también tenemos calidad de vida, oportunidad, cuidados, plenitud, bienestar. Y entonces sigamos escribiendo, a ver, y fíjense que sigue estando en el corazón. Estamos asociando salud con bienestar. Miren que es bien importante. Mientras crece nuestra nube y mientras los 46 escriben, tradicionalmente y desde la formación que nos dan, desde el modelo biomédico y de las carreras del área de la salud, nos hacen pensar o nos llevan a pensar en un concepto anterior que nos dice salud es ausencia de enfermedad. Y entonces cuando ustedes conectan salud con bienestar, con plenitud, con tranquilidad, con cuidados, con oportunidades, fíjense que hemos ubicado el concepto en otro lugar, en un lugar importante. Sin embargo, ahora vamos a mirar un poco en la reflexión cómo esta idea de salud que ustedes ponen allí nos reta a unas estrategias particulares. Si yo digo salud es ausencia de enfermedad, lo que debo hacer es evitar la enfermedad y entonces las medidas son: lavémonos la mano, usemos el tapabocas y hágase a 2 metros, ¿cierto? Y entonces decimos, no, con que eso pase ya todo solucionado. Porque es que salud es ausencia de enfermedad. Pero si, como ustedes plantean muy bien aquí, salud es bienestar, plenitud, tranquilidad, bienestar social y entonces ya no solo individual, ¿cierto? Y nos abre oportunidades. El reto va a... Y entonces, ¿qué estrategias vamos a desarrollar si estamos pensando en salud? Entendida así. Y entonces, a medida, voy a volver a compartir mi pantalla, vamos a mirar, creo que me toca volver a hacer el proceso, entonces, chat. Nos devolvemos a la mía y al final miramos cómo ha acabado de crecer la nubecita. Digo para aprovechar el tiempo porque ya se nos fue 1 hora volando. ¿Por qué es importante este pedacito que le voy a dedicar de la sesión de hoy? ¿Por qué es importante hablar de los conceptos?
Porque los conceptos que manejemos dan lugar a estrategias, como les decía. Pero no solamente dan lugar a estrategias, sino a formas de relación. Fíjense, si yo digo, hay que hacer esto, yo soy la voz experta, yo digo, hay que hacer esto, son medidas preventivas importantes y hay una forma de relación vertical, ¿cierto? Que es importante, pero no es suficiente, ¿cierto? Pero es importante que tengamos claro que los conceptos dan lugar a estrategias y los conceptos dan lugar a formas de relación con la gente, con la comunidad. Pero también los conceptos dan lugar a resultados esperados y alcanzados, a logros esperados y alcanzados, y dan lugar a efectos. Y entonces fíjense que de acuerdo a las estrategias que utilicemos, podemos generar mayor o menor empoderamiento, mayor o menor participación. Y entonces también tenemos que ser conscientes porque muchas veces asumimos como natural lo que sencillamente se volvió común para nosotros por la manera como nos dieron la formación o por lo que prevalece en el contexto. Y entonces se naturaliza y entonces uno asume que PayPal es la misma cosa. Y entonces la invitación es no. Definitivamente los conceptos son importantes por todas estas razones. Y ese concepto de salud como ausencia de enfermedad, donde lo prescriptivo es importante. Yo le digo al otro qué hacer, ¿por qué? Pues porque yo sé. Y yo estoy seguro y los estudios clínicos lo muestran y la evidencia lo demuestra y entonces yo les digo y los demás hacen caso. Es importante, pero no suficiente. Y entonces cuando nosotros nos paramos desde lo prescriptivo, estamos trabajando desde prevención, que es lo que sabemos hacer bastante bien en las carreras del área de la salud, gestionamos riesgos y entonces prevenimos, gestionamos riesgos para evitar que esos riesgos afecten la salud de los individuos y la comunidad. ¿Y qué logramos si hacemos bien la tarea? Algo muy importante, que no estamos logrando en nuestro país. Están logrando en otros países, nosotros no. Por eso es importante hacer el análisis de qué pasa allí. Si nosotros hacemos bien este nivel, se logra este nivel de ausencia de enfermedad. Y gestionamos esos riesgos de tal manera que esto se hace en condiciones de equidad. ¿Esto qué quiere decir? Que pensamos, por ejemplo, cuando decimos lávese las manos y lávese las manos cada 3 horas decimos, bueno, y use el tapabocas y idealmente no salga de casa. Cuando decimos en condiciones de equidad, decimos hay un porcentaje de la población en nuestro país, en nuestras regiones, en donde están insertas nuestras sedes, en donde la gente puede hacer esto realmente, quedarse en casa, lavarse las manos, eso sí, si está mejor nutrido, tiene menos riesgos y está en mejores condiciones. Entonces, las condiciones de equidad, pues también nos llevan a pensar que esto no es para algunos, sino que cuando decimos algo, oiga, coma 5 porciones de frutas y verduras, haga media hora de ejercicio vigoroso y verá cómo se mantiene saludable. ¿Prescribirlo es suficiente? ¿Decirlo a toda la población? Y ya, hasta ahí llega nuestra tarea. Y fíjense que cuando ustedes hablan de bienestar, justamente lo tengo yo allá arribita, bienestar, buen vivir, calidad de vida, desarrollo humano, desarrollo de potencialidades, participación, que es otro elemento que es muy importante en la promoción de la salud, la participación. Fíjense que en lo prescriptivo yo les tenía patogénesis, es decir, comprendemos todo aquello que genera enfermedad. Si no me lavo las manos, si no uso tapabocas, me enfermo, claro, es un aprendizaje y tengo que, por mi salud y la de los demás, lavarme las manos, ponerme tapabocas, ¿de acuerdo? Salutogénesis nos habla aquello que favorece la salud y nos permite coproducir salud. Y fíjense que allí aparecen otra vez la palabra activos, que ya habíamos hablado, y la palabra participativo, en donde diseñamos estrategias juntos, porque tú que tienes una voz tienes mucho que decir y yo cuando escucho aprendo también.
Pasa algo similar cuando pensamos en salud mental. Cuando pensamos en salud mental, casi automáticamente la gente dice ansiedad, depresión, ideación suicida, estrés postraumático, violencia, comportamientos autolesivos y claro, estos son trastornos de la salud, pero hablar de salud mental no se agota con nombrar trastornos asociados. Y la gestión de la salud mental no se agota sencillamente con abordar estas problemáticas. Tenemos que primero tocar causas y segundo, entender que salud mental es mucho más que ausencia de enfermedad y de trastornos. Y las estrategias que diseñemos tienen que estar en consonancia con esto. De tal forma que fíjense que cuando pensamos en salud, pensamos en los escenarios de la vida cotidiana, pero también pensamos en el desarrollo humano, en el desarrollo de talentos, en el desarrollo comunitario, en los vínculos, en cómo nuestras emociones pueden favorecer o no cohesión social, como las habilidades para la vida que también nombró Gloria en algún momento, o Oriana, una de las dos, nos pueden permitir posibilidades para el desarrollo humano integral más conectado desde este concepto amplio de salud. En donde lo que hagamos, fíjense que no puede quedarse abajo, sino que tiene que conectarnos con calidad de vida y con esa coproducción de salud, con esa corresponsabilidad. Esto nos lleva a movilizarnos de una salud en la que ayudo a otros a recuperar la salud, y la salud que me interesa es la salud de los otros. Y fíjense que eso suena un poquito raro, pero se los digo, después de 25 años de docente en la Facultad de Medicina en la Universidad Javeriana y algunos años como docente en la Universidad Nacional, realmente a uno sí se le instala, yo no sí cree que la salud que importa es de los otros en muchos momentos. Y entonces los estudiantes le dicen a uno, no, yo ya no siento hambre, doctora. Yo, mire, ya me acostumbré tanto que casi ni ganas de ir al baño, realmente. ¿Y cómo estás durmiendo? No, realmente, pues no mucho, pero estoy bien. Hicimos un estudio con 24 facultades de medicina, lo organiza la Universidad de los Andes, y participamos en este estudio desde la Javeriana, 24 facultades de medicina del país, y lo que miramos fue cómo eran los estilos de vida de los estudiantes cuando ingresaban y cuando se iban. Y quienes han estudiado carreras del área de la salud creo que no van a sentir que es muy lejos a su realidad. Los estilos de vida, en vez de mejorar, en general empeoraron. Empeoraron los hábitos de sueño, empeoraron los hábitos de alimentación, incrementaron algunos consumos nocivos, por ejemplo. Y entonces, la salud que importa también es la nuestra. Por eso aprender a cuidarnos nos da herramientas. Ese estudio nos mostraba que cuando teníamos estilos de vida saludable, teníamos muchas más herramientas para hacer consejería en estilos de vida saludable. Y entonces era mucho más potente la consejería, porque volvemos a que no es suficiente con decir hagan, sino que tenemos que acompañar procesos. Y fíjense que allí, ¿cómo se nos amplía la posibilidad de incidir? ¿Cómo se nos amplía la posibilidad de aportar? ¿Cómo conectamos lo individual y lo comunitario? Y cómo, por ejemplo, somos conscientes, oiga, salud y ambiente tienen una relación profunda. Yo no sé si nos está acompañando el profesor Guillermo, por ejemplo, de la Nacional. Él tiene un trabajo muy interesante en el tema de esta conexión salud y ambiente. Y hay unas experiencias muy potentes en la Universidad Nacional y en otras universidades. Les dejaré enlaces más adelante respecto a este tema. Pero fíjense cómo se amplían las posibilidades de incidir. Y entonces, desde esta perspectiva más amplia, nos retamos a construir otras metodologías, a construir otras formas de relación, a favorecer la participación. Y esto nos permite aportar mucho más. Yo les había hablado
que el concepto de promoción de la salud emancipadora o emancipatoria es el concepto al que le estamos apostando, no solamente en este momento en la Universidad Nacional, sino en la región. Tengo la oportunidad de acompañar procesos para la región de las Américas. ¿Por qué es tan importante? Fíjense que los primeros conceptos de promoción de la salud, lo que llamamos promoción de la salud convencional, estaban bastante cercanos a prevención. Y entonces lo que uno buscaba era que la gente asumiera como propios las directrices, lo que yo prescribía que era importante. Y yo como desde un saber experto, sustentado claramente. Y entonces las personas lo asumían como propio y entonces las 5 porciones de frutas y verduras, si estoy en condiciones de comprarlas y tenerlas, pues claramente me van a hacer bien para mi salud. Claramente. Los 30 minutos de ejercicio vigoroso claramente me van a hacer bien para mi salud. Y si yo lo asumo como propio, pues asumimos que hay un nivel de empoderamiento. La evolución del concepto nos lleva a decir, mire, definitivamente eso no es suficiente. Tenemos que favorecer participación, corresponsabilidad, procesos colaborativos, coproducción de salud. Tenemos que fortalecer capacidades individuales y comunitarias y trabajar con las personas. Y esto pues nos implica todo lo que les estaba contando. Aquí esta imagen sencillamente es una nubecita de palabras conectada con promoción de la salud emancipatoria. Que fíjense que nos habla de todo lo que les he venido contando hasta el momento. Esta cita que les voy a compartir en este momento es de 2 colegas, María del Consuelo Chapela es de México y Adriana Lacino es de Argentina. Dentro del material que les voy a dar está este enlace que está allí y que les voy a compartir, promoción de la salud en la región de las Américas, caja de herramientas. Allí tenemos unos foros quincenales sobre distintos temas relacionados con promoción de la salud, porque la apuesta es fortalecer la capacidad de promoción de la salud. María del Consuelo y Adrián escribieron un artículo justamente sobre promoción de la salud emancipadora y se llaman las promociones de la salud que hacemos. Ustedes se encuentran en ese enlace, no solamente el artículo, sino ellos presentando su artículo. Me permito leer este parrafito. Ellos dicen: la promoción de la salud emancipadora es el ejercicio y desarrollo de la capacidad saludable de personas y colectivos que se expresa en perfiles epidemiológicos que resulten de una manera más justa, libre, buena, bella y sabia de existir en la sociedad. Y fíjense que esto nos remonta a fortalecimiento de capacidades, pero también nos lleva a pensar en las equidades y en las inequidades, ¿cierto? Y nos lleva a pensar, por ejemplo, en nuestro país, y nos lleva a pensar en situaciones de inequidad, en donde dice uno, realmente tenemos que trabajar para lograr perfiles epidemiológicos que resulten de una manera más justa, libre, buena, bella y sabia de existir en la sociedad, porque allí hay una diferencia bien grande. Cuando hablamos de este tipo de promoción de la salud, hablamos de procesos de largo aliento. Procesos en los que aprendemos todo el tiempo, en donde como es participativo y son muchas voces, tenemos que aprender a amar la incertidumbre, no amar las certezas porque realmente no existen, sino amar la incertidumbre y construir con otros. Entonces los procesos toman tiempo, los procesos dan lugar a logros. Por ejemplo, cuando ustedes nombraban los círculos de las mujeres, o si pensamos, por ejemplo, en esas mesas de encuentro, esas mesas de diálogo, estos son logros, ¿cierto? Y también cuando vamos caminando encontramos dificultades y entonces en estos procesos es muy importante lograr recuperar los aprendizajes derivados de las dificultades. Cuando los identificamos se constituyen en retos y decimos, miren, esto está pasando, esto está siendo muy complejo, ¿qué podemos hacer? Y esto nos permite aprender. Si nosotros las dificultades las guardamos y decimos, oiga, tan bonito que nos sale y hemos hecho tantos espacios y no miramos las dificultades, no crecemos. Entonces, siempre es importante esa posibilidad de aprender de las dificultades.
Y desde esta perspectiva de promoción de la salud, los liderazgos compartidos pues son fundamentales. Ya no es yo digo qué hacer porque soy el experto, sino cómo yo como experto no tengo ni idea cómo estás viviendo tú realmente esa vivencia de tu cotidiano. Y desde ese diálogo podemos construir y podemos relevarnos y podernos tener liderazgos compartidos. Y entonces fíjense que hablamos de relaciones horizontales. Yo ya no coordino para la gente, sino dinamizo procesos participativos y eso me permite sentir que eso es nuestro proceso. No es mi logro, mi indicador que tengo que reportar, sino es nuestro proceso, son nuestros retos, son nuestros logros, son nuestras estrategias. Y fíjense que allí los activos en salud son bien importantes. Aprender a hacer gestión comunitaria basada en activos que nos permite y nos favorece alianzas, estrategias, procesos colaborativos. Y entonces, como ya tenemos claro el concepto de activos, quiero que hagamos lluvia de ideas. Activos de salud en la sede que aporten en este momento tan complejo. Ya se han nombrado dos, quisiera escuchar desde otras sedes distintas a La Paz. ¿Quién quiere contarnos activos? Activos o recursos. Los activos o recursos con los que estén contando como sedes en este momento de nuestra situación compleja de pandemia. ¿Quién quiere tomar la palabra? Activos y recursos desde las sedes. ¿Quién se anima? Anímense. Hola, muy buenos días. Hola, Camilo. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Bien o no? ¿Cómo Muy están los compañeros y compañeras? Un cordial saludo. Qué rico saludarte, Camilo. Lo mismo digo. Bueno, no, yo creo que el activo y el recurso más grande que tiene la Universidad Nacional en general es su sistema de bienestar universitario. Ese es definitivamente el recurso más valioso, que es un sistema de bienestar que sabemos que pues por temas de nuestra propia geografía y nuestras propias capacidades no opera de la misma manera en todas las sedes. No todas las sedes cuentan con los equipos que cuenta Bogotá, Medellín o Manizales, ¿cierto? Pero en esa medida igual es una fortaleza que el sistema esté para la Universidad Nacional, que estén contemplados allí secciones y programas que apuntan a la salud y al bienestar de la comunidad universitaria. En esa medida, el recurso más importante, creo yo, es justamente ese talento humano que hace parte de esos equipos de bienestar, que con sus conocimientos y con su disposición han estado, como se dice acá en Antioquia, al pie del cañón para la comunidad universitaria, para la demanda que ha surgido en la universidad en relación a este tema de pandemia. Entonces yo creo que lo más valioso es el sistema como tal y las personas que lo integran y a través de sus propias redes, comunicaciones y estrategias lo fortalecen y lo llevan a cabo. Camilo, qué importante aporte. Y fíjate que tú hablas del sistema, el sistema como sistema, y con todos los recursos que tenemos en las sedes, que claramente se fortalecen cuando compartimos aprendizajes, experiencias, recursos, cuando logramos sinergias. Pero nos hablas del talento humano, y el talento humano no es solamente la formación, sino tú lo enfatizas también, las experiencias. Esas experiencias que se tienen y que al compartirlas, pues también nos permiten fortalecer ese bienestar como universidad. Y entonces tenemos unos grupos, unos equipos que de alguna manera son insuficientes para las necesidades. En algunas sedes lo hemos visto y lo hemos dialogado, en donde el recurso humano es tan pequeñito que a pesar de que trabajen todo el tiempo, mucho más de un horario laboral, es prácticamente imposible dar respuesta a unas necesidades en un momento de crisis. Y de alguna manera, como si nos pensamos como universidad, podemos
apoyarnos mutuamente, pero aún en estas situaciones difíciles, en donde los equipos son pequeños, cómo hay una riqueza enorme en experiencias, en aprendizajes, porque cuando la vida nos reta, nos volvemos resilientes, crecemos, aprendemos y nos volvemos súper recursivos. Y entonces, cómo también desde estas sedes en donde no tenemos tantos recursos, tenemos también mucho que aportar de lo aprendido a trabajar en esas condiciones. Y entonces, cómo ese encuentro nos enriquece mutuamente. Camilo, muchas gracias por tu aporte. Y entonces, la importancia de las sinergias, la importancia de pensar en lo que podemos construir juntos y avanzar juntos, no trabajar para la gente, sino empezar a trabajar con la gente y con todos los actores clave en los distintos temas, en conexión permanente, a ser flexibles, porque si hay algo cambiante, dinámico y heterogéneo, son las realidades en momentos de crisis. Son muy heterogéneas. Yo les decía, sí, los retos son iguales, pero casi todo es distinto. Cuando vamos a ver la manera y los recursos con los que estamos afrontando son distintos. Y no solamente son distintos, sino son cambiantes. Entonces aparece la pandemia y decimos, uy, estos serán 2 meses, serán 3, 6, 1 año. Y ahora ni siquiera estamos año y medio y todavía no sabemos. Y decíamos el paro, bueno, ¿cuánto va a durar? Y entonces ahora paran las marchas, pero la situación social sigue muy compleja y tampoco decimos, ya pasó la crisis, porque no ha pasado. Y es el trabajo con la gente, es la comprensión. Fíjense que en este tipo de trabajos, que ustedes me preguntaban sobre metodologías, estrategias y herramientas, la sistematización de experiencias es importante, la recuperación de aprendizajes derivados de las dificultades es importante, hacer ajustes y proyecciones oportunos es importante, y aprender a hacer gestión comunitaria basada en activos, pues es súper, súper importante en esos procesos colaborativos. ¿Qué caracterizan los procesos colaborativos? Hablando de estrategias, que era una de sus expectativas, que son procesos vivos. Que son procesos vivos que avanzan conectados con el contexto, en donde aprendemos de manera permanente, en donde la participación es fundamental, en donde tenemos que ampliar siempre, todo el tiempo, no es en un momento, sino todo el tiempo, en donde al ampliar encontramos oportunidades para la transformación de realidades. Y si hay alguna, tomen la palabra con toda tranquilidad. Vane, has pedido la palabra y acompañamiento de la integral creo que es Gloria. Entonces, Vane y Gloria. Sí, Connie, ¿puedes volver un momentico a la presentación anterior? Es que tengo una pregunta sobre esto de esfuerzo sistemático de fortalecimiento. ¿En cuál? ¿Cuál, Vane? ¿Esta o ahí, sí, ahí donde estás. Ahí una parte es como esfuerzos sistemáticos de fortalecimiento de la capacidad. No sé si tienes un ejemplo que me permita como visualizar cuáles son esos esfuerzos sistemáticos. Sí, que no sea de pronto actividad tras actividad y como que no lleven una lógica, entiendo yo, ese punto, no sé. Sí, gracias, Vane, por la pregunta. Entonces, cuando hablamos de esfuerzos sistemáticos para el fortalecimiento de la capacidad, estamos hablando de procesos. Y estamos hablando que cuando hablamos de fortalecimiento de la capacidad, hablamos del fortalecimiento de la capacidad de todos, porque somos uno, pero somos comunidad. Entonces es el fortalecimiento de la capacidad de todos. Y entonces decimos, bueno, voy a retomar algunos de los ejemplos que ustedes decían. Hemos tenido la necesidad de formarnos en tal tema. O en este momento tenemos la necesidad de formarnos en modelos participativos. Entonces, un esfuerzo sistemático quiere decir, aquí iniciamos un proceso, aquí nos familiarizamos con unas perspectivas y con unas herramientas y con unas metodologías. Sin embargo, eso no nos permitiría fortalecer la capacidad. Lo sistemático nos implicaría pensar en proceso y pensar en otros miembros de la comunidad universitaria. Y cómo podemos favorecer ese fortalecimiento de la capacidad en otros miembros de la comunidad universitaria y desde allí tener un poder multiplicador. Entonces, por ejemplo,
Si nos remitimos al concepto de universidad promotora de salud, fíjense que una universidad promotora de salud incorpora en su proyecto educativo y laboral toda la comunidad universitaria, esa apuesta por la salud y el bienestar y calidad de vida. Pero la idea es que seamos multiplicadores, pero fíjense que lo que dice el primer concepto de Universidad Promotora de Salud en Chile, dice, en ellos, en su familia y en la sociedad en general, ese efecto multiplicador. Y entonces fíjense cómo el fortalecimiento de la capacidad está conectado con ese poder multiplicador, ¿no? Entonces, otro ejemplo. Cuando abrimos espacios de formación en habilidades para la vida, que es otro de los espacios, la apuesta es formación para formadores en habilidades para la vida y el buen vivir. ¿Por qué formación para formadores? Por esos esfuerzos sistemáticos de fortalecimiento de la capacidad. Nosotros, si hacemos una capacitación, por más que lo hagamos de manera permanente en una universidad tan grande, esto sería insuficiente, pero si formamos multiplicadores y estos multiplicadores tienen la capacidad de favorecer ese desarrollo de esas habilidades y de esas apuestas al desarrollo humano, y desde ahí se inventan una cantidad de cosas o de estrategias que podrían aportar al desarrollo humano, fíjate que hay un efecto multiplicador. ¿No? Y entonces, es sistemático porque no es suficiente con soñarnos algo en un momento y hacer una actividad. El activismo no es promoción de la salud, el activismo es activismo. Cuando hablamos de promoción de la salud, yo les decía desde el comienzo, hablamos de procesos de largo aliento. Procesos de largo aliento. Hay otra manita levantada, promoción y prevención. ¿Quién está en el correo de prevención y promoción y prevención? ¿Sí te respondí, Vane? Sí, claramente, gracias. A ti por la pregunta. Programas, promoción y prevención. Toma la palabra, por favor. ¿Quieres tomar la palabra? Bueno, cuando te animes o tu micrófono te sirva, interrúmpeme con confianza. Sino que veo que el tiempo corre y voy a avanzar porque tu micrófono no está sirviendo, pero por favor toma la palabra cuando quieras. Hablando de formas de relación, la comunicación, fíjense que en los procesos comunicativos la comunicación cambia, las formas de comunicación cambian. Aquí trabajamos en una comunicación centrada en la persona y centrada en la comunidad, lo que nos lleva justamente a esos procesos de empoderamiento y participación y trabajo con la gente. En donde, pues definitivamente, en el fortalecimiento de la capacidad del que les hablaba, ¿qué se fortalece? ¿Y qué logramos cambiar? Fortalecemos conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas, formas de relación, hábitos, estilos de vida, condiciones y oportunidades. Eso es lo que cambiamos para fortalecer la capacidad en promoción de la salud. Y las estrategias que diseñamos tienen que dar lugar, fíjense, que ya no es solamente compensar en prevenir, sino tienen que favorecer el desarrollo de recursos y talentos, tienen que abrir oportunidades para el desarrollo humano, la autonomía. Pensemos en emancipación como el desarrollo de capacidades individuales y comunitarias, criterio propio. Tienen que abrir fuentes de bienestar, tienen que abrir oportunidades para participar y construir con otros. No tomaste la palabra, estaba como muy pendiente. Ya para cerrar esto, solamente decirles que los cambios individuales y colectivos se potencian y eso lo vamos a mirar pues más en detalle. Hasta aquí los conceptos, nos queda un tiempo para preguntas y haría una mirada rápida del contexto. ¿Quién quiere preguntar? ¿Están los conceptos claros o surge alguna pregunta? Estoy mirando si hay manitas levantadas. Connie, desde el programa de promoción y prevención de Unisalud, dicen, pienso que es fundamental el fortalecimiento individual, el apropiar a cada individuo en sus potencialidades, darle la responsabilidad de sí. Sí, claro, muchas gracias. Y entonces, esa individual, no te sirvió el micrófono desde Unisalud, pero muchas gracias por tu aporte.
pensemos cómo lo individual y lo comunitario se potencian. Y la idea es que podamos cada vez más entender cómo se potencian lo individual y lo comunitario. Naidu Jimena, toma la palabra, por favor. Hola, profe. Bueno, yo quería preguntar en este momento de desafío, digamos, para, pues, por la contingencia sanitaria, por la crisis social que tenemos, este desafío, digamos, en torno a la participación comunitaria, pues debido a la no presencialidad, a la virtualidad, ¿cómo podría romperse esta barrera para lograr procesos realmente participativos? De hecho, ya hay procesos participativos muy potentes. Hoy les traje, cuando hice una diapositiva de ejemplos de lo que se está logrando, y cuando la elaboré yo era fascinada, yo decía, Dios mío, me va a tocar hacer dos porque no me cabe todo lo que ya se está haciendo a nivel de participación comunitaria. Les voy a compartir unos ejemplos más adelantico. Sencillamente quiero decirte que ya se está haciendo, no desde, es decir, desde lugares distintos a los tradicionales. Es decir, desde lo comunitario, desde lo local, han surgido iniciativas muy potentes de participación en las que las iniciativas y las estrategias que se construyen están mostrando y están evidenciando resultados muy, muy positivos. Entonces, ¿cómo se rompe? Yo diría sencillamente escuchando. Un estudiante en el último encuentro que tuvimos de universidades promotoras de salud de la RIUX en México decían, los estudiantes no necesitamos que nos den voz, nosotros tenemos voz, necesitamos que nos escuchen. Y fíjense que eso se conecta con lo que nos contaban Gloria y Oriana. Los chicos tienen iniciativas, tienen voz, tienen propuestas que nos permiten construir con ellos y no para ellos. Camilo, toma la palabra, por favor. Aprovecho que en la primera intervención no me acogí a la invitación y no me presenté correctamente. Mi nombre es Camilo Escobar, yo soy psicólogo, trabajo en la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, en la sección de acompañamiento integral, y actualmente coordino el programa de convivencia y cotidianidad. Yo tengo una pregunta que la verdad me ronda mucho la cabeza, y es de pronto tú, desde tu experiencia tan vasta y en relación inclusive con otras culturas de América, ¿qué nos puede recomendar a los profesionales que trabajamos la prevención y la promoción de la salud para verdaderamente motivar a la gente a participar? Que yo creo que esta es la clave, la participación de la comunidad. Como individuos nosotros participamos cuando tenemos algunos intereses. Yo participo en la universidad porque me quiero formar, yo participo de salir con mis amigos porque me quiero divertir. Hay unas motivaciones, ¿cierto?, para participar. Seguramente tú, que has estado en el proceso del proyecto Universidad Promotora de Salud y has visto el inventario de actividades que hay en las universidades, has visto la cantidad de actividades que hay para la promoción de la salud, manejo de las emociones, teatro, baile, talleres de comunicación. Hay un poco de actividades, pero la gente no participa. La comunidad administrativa, docente, no participa. Los estudiantes no participan. En este momento la Universidad Nacional está en una normalidad académica. Inmediatamente entran esos procesos, inmediatamente caen las asistencias. En este momento nuestra sección hace 2, 3 charlas a la semana y estamos contando con una participación baja, realmente baja, a pesar de que los temas son interesantes, a pesar de que se hace difusión, a pesar de que se renuevan las estrategias de comunicación. Entonces a mí sí me inquieta eso como profesional, para redondear la pregunta, es cómo, qué estrategias, qué técnicas, metodologías podemos usar para verdaderamente motivar a las personas a que participen de estos escenarios de promoción de la salud. Gracias. Camilo, muchas gracias por tu pregunta. Bueno, creo que se va a ir respondiendo a medida que avancemos, y en los espacios de formación como líderes promotores de salud,
toda una sesión está encaminada a fortalecer herramientas y metodológicas en ese sentido, pero voy a responder tu pregunta con algunos elementos puntuales que he aprendido un poco acompañando procesos. Uno, quiero que analices una palabra que utilizaste, la palabra difusión. ¿Cómo te conecta la palabra difusión con la gente? ¿Vertical u horizontal? No, verticalmente. Es vertical. Difusión sería vertical, sí. Entonces, te pido que lo pues mires. En el término, qué pena, que en el término difusión, pues si uno lo toma textual sería vertical, pero yo no quería decir eso porque nuestras estrategias de comunicación van más allá de la difusión. De hecho, se construyen de manera conjunta con los representantes estudiantiles. Voy a contar un ejemplo muy puntual. En la universidad hay un grupo de representantes estudiantiles como en todas las sedes. Nuestra sección se reunió con ellos de manera expresa. Hicimos un análisis de necesidades, hicimos una oferta de servicio, coordinamos espacios bajo sus propias necesidades, bajo sus propias comunidades. Y más sin embargo, aún así la participación no ha sido la esperada. Entonces no es solamente difundir, de decir vamos a hacer, no, nosotros hemos socializado y hemos construido conjuntamente con nuestra comunidad. Entonces de pronto ahí no utilicé el término pues como que expresara de una mejor manera lo que hacemos. Más sin embargo hago esa aclaración que no es una comunicación vertical, sino una comunicación, como te digo, horizontal. De hecho, como te cuento pues en el ejemplo, procesos de construcción en relación a temáticas, en relación a calendario, en relación a necesidades o aportes, y más sin embargo la comunidad no responde. Entonces, les voy a contar algunos elementos que pueden ayudar. La conexión horizontal realmente ayuda. Es decir, la conexión horizontal lo hace o no lo hace posible. Y tú me dices, nosotros ya dimos ese paso, pero no ha sido suficiente. Ahí les voy a contar como algunos elementos desde la experiencia. Creo que primero le doy, Oriana y Francia, ¿le quieren responder a Camilo o respondo y les doy la palabra? Es que si quieren dialogar con Camilo, les doy la palabra ya. Y si no, respondo rápidamente y les doy la palabra enseguida. Después yo tengo una pregunta aparte. Listo. Entonces, bueno. En las épocas, en los momentos de crisis, las prioridades cambian, ¿no? Y de todas maneras, ya solamente tramitar las exigencias, las sobreexigencias de la vida cotidiana, que van más allá de lo que estamos acostumbrados a manejar en momentos de crisis, hacen que se priorice lo urgente sobre lo que podría resultar interesante e importante. Es decir, no siempre vamos a tener las mismas oportunidades de participación. Sin embargo, fíjense que hay ofertas, así como tú me cuentas, Camilo, que hay cosas en las que no participan, hay sedes en las que me refieren y me dicen, tú no te imaginas, pero la participación en tales actividades virtuales a nivel, por ejemplo, de cultura y actividad física, han duplicado lo que teníamos antes de la pandemia y antes de la crisis social. Y tenemos un nivel de participación que nunca habíamos logrado antes, por ejemplo. Entonces, allí, pues también la conexión con las necesidades, me imagino que está haciendo diferencia. ¿Cómo les voy a responder? Contándoles algunas cosas. Por ejemplo, ¿qué ayuda? Ayudan los espacios de encuentro para construir, que era lo que tú decías. No me sueño cosas maravillosas desde una oficina con mi equipo, sino en diálogo con la gente con una pregunta que parece lógica y que uno piensa que sí la hace, pero que casi nunca la hace, es ¿qué necesitas? ¿Realmente qué necesitas? ¿Y qué podemos hacer con esa necesidad que tienes? Y entonces nos planteamos un objetivo común. Cuando trabajamos por un objetivo común, se logra construir con otros y se logra que, teniendo tiempos muy complicados, la gente diga, oiga, mire, esto sí es importante porque es que lo estamos necesitando y además yo tengo muchas ideas para aportar. Entonces,
conectarnos con necesidades sentidas, construir a partir de objetivos comunes, pensar en algo que para la gente es muy importante, es visibilizar aportes, reconocer los aportes, favorecer procesos colaborativos en donde los aportes se visibilicen. Entonces, por ejemplo, les voy a dar ejemplos de contextos de fuera en donde uno dice, eso debe ser complicadísimo, ¿cómo se logra? Nosotros tenemos el proceso colaborativo para toda la región de las Américas y participan más de 70 personas de 14 países. Y no es que estén desocupadas, son personas realmente desbordadas de trabajo. ¿Por qué decidieron hacerlo? No les representa nada, ni siquiera las publicaciones que hacemos ni siquiera tienen ISBN y tampoco les representa la posibilidad de aportar, porque teníamos el objetivo común, compartido, de aportar al fortalecimiento de la capacidad en promoción de la salud. Y tenemos una forma de trabajo completamente horizontal en donde construimos juntos, pero lo que hace cada uno se visibiliza. Ahí nadie tiene protagonismo, hay un liderazgo compartido y se construye una sociedad de conocimiento en donde aprendemos y decimos, oiga, qué maravilla, aquí estamos aprendiendo todos, aprendemos todo el tiempo. Con los estudiantes, por ejemplo, tenemos una comisión de asuntos de juventud y participación de estudiantes en la red iberoamericana, que uno dice, ¿cómo en momentos de crisis participan todo el tiempo? Nosotros nos reunimos una vez al mes y nunca se ha suspendido. Y en los tiempos de pandemia, cuando empieza la pandemia, ¿qué nos convocó? Y decían, necesitamos aprender unos de otros, ¿qué estamos haciendo en tiempos de pandemia? ¿Cómo nos estamos ajustando? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y ese objetivo común es lo que nos convoca y nos hace estar allí. Para los estudiantes, el tema de, y aquí pues en este grupo se inscribieron estudiantes, ellos también nos pueden decir qué funciona, pero algo que ha sido bien útil es dar una constancia de sus participaciones. Y entonces nosotros emitimos distintos tipos de constancias, por ejemplo, las constancias de la participación en los espacios formativos, pero la constancia de la participación como promotor de la salud durante los 5 años que estuvo en la universidad. Y además les ofrecemos constancias que les permiten enriquecer su hoja de vida. Entonces, dicen, estuve 5 años en la sede de Medellín, pero de los 5, 4 fui un promotor de salud, pero además de ser un promotor de salud, tomé cursos de formación en gestión de proyectos, en gestión de activos, en todo lo que haya tomado su formación en habilidades para la vida. Entonces, tiene constancias de todo esto que enriquecen no solamente su hoja de vida, sino su perfil profesional. Y entonces, cuando yo digo, mire, yo aporto, pero a la vez gano, allí también se favorecen muchísimo esas participaciones. Entonces, a veces suele pasar que las ofertas más estén centradas en, yo creo que necesitan esto, hagamos algo así, que de pronto puede servirles porque yo pienso que esa conexión sí nos lleva a relaciones verticales en las que yo divulgo, mire todo lo que les ofrezco tan interesante que yo sé que ustedes necesitan. Y la relación desde conexiones más horizontales con lo que necesitan y con la manera y con los tiempos, esa es otra cosa. Los tiempos son distintos y los tiempos en los que se ofrecen las actividades también hacen diferencia y entonces son ellos nuestros participantes en nuestras actividades también los que nos pueden decir los tiempos en que les resulta viable o no participar. Sé que más adelante puedo dar más respuestas, pero espero que algo te haya ayudado lo que te sugerí como posibilidades para favorecer participación. ¿Sí? Camilo. Sí, muchísimas gracias. Me llama mucho la atención lo del tema de las constancias. Estoy totalmente de acuerdo que certificar las participaciones y los roles que se desempeñan es muy positivo. Ahí llevamos a una dificultad en la propia normativa institucional, en la medida que, por ejemplo...
no hablemos de certificación porque en la nacional no se usa certificación. Nosotros damos correcto. Nosotros damos Por lo constancias mismo. que tienen la misma validez. Tienen la misma No, validez. pero por ejemplo, nosotros en bienestar no podemos dar constancias, por ejemplo, de nuestras charlas. Es algo que Una normativamente constancia, ¿no? Porque yo estoy en Sería de asistencia, pero no de formación, porque asistir, por ejemplo, a los ciclos de charlas, a no ser de que sean ya seminarios, que es un tema diferente, pero, por ejemplo, las charlas o las facilitaciones, por ejemplo, los talleres que hace el Jueves de la Salud. Entonces, porque un chico fue a un taller de Jueves de la Salud, ya no se puede emitir la constancia de que él está formado en eso. Me refiero a ese elemento técnico e inclusive académico que da la figura, pues, de eso. Sería que nosotros empezáramos entonces a cambiar a temas de seminarios. Porque, por ejemplo, desde el marco de las charlas, constancias normativamente no podríamos entregar. Nos toca mirar cómo lograr, las constancias son un estímulo porque ayudan a la hoja de vida, pero también para todos es un estímulo poder tener espacios de actualización. Entonces, tenemos que dar una vuelta para que eso sea como una posibilidad. Veo que Oriana... Muchísimas gracias. Tenemos que darle vuelta y si acaso también nos podemos escribir para ampliar, es que el tiempo nos vuela. Oriana, toma la palabra. Gracias. Yo tenía una pregunta respecto a cómo, digamos, aliarnos o cómo interpretar la multiculturalidad dentro de los estudiantes con la promoción de la salud. Porque digamos que, bueno, en el caso de nuestra sede de La Paz, digamos que hay bastante diversidad de dónde provienen, si son indígenas o no son indígenas, y también cómo, o sea, que no se vuelva la promoción de la salud solamente replicar la ciencia occidental, sino también recopilar un poco estos saberes ancestrales que son muy buenos, que son muy naturales, y cómo mostrarlo, ya como también dárselo a conocer a las personas que no son indígenas o que no pertenecen a una etnia. Tu pregunta es muy importante y creo que no la voy a responder en su totalidad en este momento. Quiero ver si está Guillermo, que es experto en el tema. Hola, Guillermo, ¿no quieres tomar la palabra? Ahí te veo. Porque él es justamente experto en este tema, pero bueno, no. Entonces, definitivamente es un elemento muy importante. Hay una riqueza enorme en los saberes ancestrales, hay una riqueza enorme en... Les voy a enviar con la síntesis unas reflexiones que se hacen incluso desde otros países en donde hay un reconocimiento, Bolivia, por ejemplo, un reconocimiento enorme de ese valor de los saberes ancestrales, incluso en este momento de crisis. Si hay una riqueza grande en la universidad, es esa posibilidad de intercambio desde lo intercultural. Y tenemos que abrirlo. Definitivamente tenemos que pensar en posibilidades de diálogo que den lugar a esas voces, porque normalmente no le estamos dando lugar a esas voces. Un logro muy importante en este justamente contexto de pandemia, el contexto de crisis, tiene que ver con eso, con el reconocimiento que unos saberes y los saberes tradicionalmente validados y reconocidos desde las universidades son insuficientes. Y un llamado a lo que tú estás diciendo de cómo construimos. Y entonces hay experiencias bellísimas. Les voy a mandar el enlace, como tengo los correos de todos ustedes, por ejemplo, de experiencias de SILAB Salud desde Ecuador. ¿Cómo logran realmente no solamente conectarse con lo local, sino dar esa voz desde saberes ancestrales? Entonces, en este momento a nivel internacional se me ocurren estas dos experiencias que les voy a compartir, pero en últimas, todo nace en algo muy sencillo y es reconocer la validez de otros saberes y abrir espacios para escuchar esos otros saberes. Solamente si se me viene a la mente algo de lo que les hablaré en la última sesión, y es el concepto de amor de Humberto Maturana,
y él habla de dejar aparecer. Y amamos cuando dejamos aparecer al otro como es. Y entonces, en un espacio en donde emergemos como legítimos y podemos dialogar, allí es posible lo intercultural. Porque reconocemos esa legitimidad y estamos atentos a escuchar y aprender mutuamente. El problema es que no estamos tan acostumbrados a abrir estos espacios de legitimidad mutua. Y incluso desde nuestras universidades hay saberes más validados y hay saberes menos validados, pero eso creo que lo desarrollaré más ampliamente en el papel de las universidades en la próxima, si les parece. Les tengo una pregunta. ¿Quieren que pase rápidamente por el contexto o están cansados? Lo que ustedes me digan hago. ¿Qué me falta ahorita? Un recorrido rápido por el contexto internacional, como para tener como un referente de este momento histórico actual. ¿Puedo dejarlo para la próxima si están cansados? ¿O puedo hacerlo? Lo que ustedes me digan hago. Yo personalmente estoy muy cansado, estoy en capacitación desde las 8 de la mañana que estábamos en miércoles de SPA también. Yo sí manifiesto que estoy cansado. Entonces, les propongo una cosa, dejemos el contexto para la próxima y más bien saltémonos acá. ¿Cómo nos fue con la metodología? ¿Alguna sugerencia para las 2 siguientes sesiones? ¿Nos fue bien? ¿Nos sentimos bien? ¿Algo que les gustaría explicar? Tu micrófono está activado. Perdón, un momento, tomo la palabra. A mí me gustó mucho la metodología, solamente de pronto describir algunas imágenes, pero para ubicarme, pues en el caso que estoy aquí solita y no tengo quien me describa a veces las imágenes. De resto, la metodología es muy de escuchar, de conectarnos entre todos y me gusta mucho su tono de voz porque lo mantiene a uno despierto y activo. Un abrazo y muchas gracias. Gracias a ti, me comprometo a describir porque yo trabajo todo el tiempo con muchas imágenes. Realmente cada diapositiva está pensada para que nos conecte no solamente desde lo que yo digo, sino desde la imagen. Entonces tendré en cuenta la descripción, me excuso por no haberlo tenido en cuenta. Entonces, nos vemos en nuestra siguiente sesión. De verdad, ha sido muy grato compartir con ustedes. Creo que el material se los compartiré todo cuando terminemos las sesiones. Vamos recopilando material, enlaces, recursos y se los comparto al finalizar. Feliz resto de semana, un fuerte abrazo, que almuercen rico. No sé si alguien de mi equipo, de la Dirección Nacional de Bienestar, quiera en estos minutos. Pues sabes que sí hay una recomendación y de pronto es que haya una lectura más seguida del chat, porque muchas veces las personas sí te contestaban lo que tú preguntabas, pero no veías el chat, entonces ahí se había como un teléfono roto. Es la única recomendación que haría. Muchas gracias. Tienes toda la razón, Mónica. Mira que estaba mirando solo los micrófonos y no abrí el chat. Me comprometo a estar atenta al chat la próxima vez. Alguien del equipo, no veo si está alguien más del equipo de la Dirección Nacional de Bienestar que quiera hacer algún comentario. Edwin. No, nada, agradecerte. Muy buena la intervención y a todas las personas que asistieron, porque deben estar bastante fatigados, muy atentos y participativos, que disfruten su almuerzo. Pues muchas gracias por la sugerencia, gracias por su participación. Un fuerte abrazo, nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias. Gracias. Feliz mañana, hasta luego. Gracias, hasta luego. Estén muy bien. Muchas gracias. Feliz mañana, hasta luego. Muy bien la intervención, muy clara, muy pertinente. Muchas gracias. A ti, muchas gracias.